violencia debe ser escrito desde el amor. Toda mi literatura son historias de amor. ¿Cómo se puede contar algo tan terrible y doloroso adquiriendo de la poesía, de la metáfora, de la naturaleza y del amor del autor? Porque escribir esto causa un sufrimiento muy grande y yo creo que eso es lo que yo he hecho siempre, escribir con la verdad de mi corazón, es decir, no escribir fórmulas de ninguna clase. Hileras de luces de mutilados esperan el momento de recomponerse en el largo peregrinaje de la guerra. Nos preparamos para ser luciérnagas, porque las puertas no aguantarán los golpes. Los niños bajo las camas serán candelillas de resplandor permanente. Los uñas negras han taponado las salidas. Somos condenados. Nos llevarán al río. Súplicas y gritos penetran nuestras casas como si las tinieblas los transportaran más rápido. Después, el silencio, el hueco oscuro por donde ellos se deslizan sin piedad. Cuando los huesos están duros, usan la motosierra. El trepidar del motor y la cinta metálica acelera, desacelera nuestras respiraciones. La gasolina empapa los cuerpos desmembrados para la hoguera. Olor a chamusquina en las casas, el parque. Hedor que se apodera de las habitaciones, invade y esparce con aletazos de los invisibles que se acercan para despedazarnos. Nos abrazamos y seguimos orando. Los uñas negras deben arrancar lo que el maestro llama despojos. Desgajan intestinos y los arrojan al lado de los inermes. Esparcen cal viva por las cuchilladas que nos sangran. Empujan bultos en las incisiones profundas. Los torsos repletos de cal y canto alejan gallinazos y perros labradores rastreadores de pestilencia. Cuando los inmolados se pudren dentro de la tierra húmeda, la resolana aprieta y deja compactos los restos. Nadie los descubrirá. Bajamos la cabeza y cerramos los ojos, resignados. Ya asesinaron nuestro miedo. El asedio de la muerte merodea las puertas. Detenemos el resuello. Las voces de los cruzados se oyen como graznidos. Nos llaman. Somos desencarnados errantes. Entonces estos velos que están ahí forman parte de muchas mujeres, 300 yo creo que he hecho fotografías, que cuando se les habla de el fenómeno de la guerra y cómo nos ha dolido a todos, inmediatamente dicen sí a estar en ese testimonio fotográfico que acompaña los cuentos, entre ellos Uñas Negras, que acaba de leer María. Yo empecé a escribir mi primera novela, que se llama El Jardín de las Weisman, en el Líbano, un poco atemorizado porque el tema de la violencia en Colombia las editoriales no lo querían. Siempre decían, otra vez ese tema, estamos hasta aquí de ese tema. No hable de eso, la gente no quiere de eso. La gente quiere olvidar, pasar la página, se decía. Y pasaron los años y la memoria se fue perdiendo y llegaron otros temas, pero ahora se puso de moda. Se puso de moda con dolor. Y se puso de moda con extremos de pensamiento. Es decir,
A veces uno cree que no hay grises en este problema, pero es la literatura la que nos convoca aquí. Entonces, ¿cómo escribir una novela sobre la violencia con el temor de que no hay que escribir la sangre, el descabezado, el corte de franela, etcétera? Y yo tenía 22 años y me arriesgué a escribir una novela contada de un jardín con el símbolo de unas mujeres que cultivaban ese jardín que estaba al lado del cuartel de la policía, como efectivamente lo estuvo en el Líbano, mi pueblo, porque nosotros nos quitaron nuestra escuela para poner el cuartel en esa época de los años 58 o 59. Entonces yo conté esa historia desde el punto de vista de la imagen simbólica, y eso parece que funcionó. Es decir, en este momento la novela del jardín tiene 11 ediciones, se hizo para televisión, se tradujo por Jacques Gillard, traductor de García Márquez de alguna de su obra, sobre todo periodística, la tradujo al francés, en Francia se publicó. Es decir, es una novela de comienzos de mi trabajo como escritor que siempre me ha acompañado, y es como una novela muy viva. Pero yo no dejé de escribir sobre el tema de la violencia. Y podemos hablar un poco sobre cómo se ha escrito el conflicto en Colombia, cómo se ha escrito el cuento del conflicto en Colombia, pasando por los grandes maestros que vienen del exterior. Cuando uno lee a Juan Rulfo y lee Llano en Llamas y Pedro Páramo, se da cuenta que está contando la misma historia, la historia de los campesinos perseguidos, la historia de las masacres, la historia de los muertos, la voz de los sonámbulos, la voz de los fantasmas. Que hasta ahora la gente está ya consciente de que la literatura forma parte del aporte al tejido de la memoria. Si nosotros, los escritores, no contamos, los pintores no pintan, la gente de teatro no monta sobre este fenómeno, yo creo que en eso sí hay una buena avalancha ahora, la memoria se nos va a acabar. No solamente es el testimonio de la víctima directa de la violencia, sino el testimonio de sus intelectuales y escritores que consignan eso. Y eso lo ha hecho la historia de la literatura durante siglos. Si uno lee a Homero, las grandes épicas de la literatura son precisamente contando la historia de las guerras y las confrontaciones de los pueblos. Entonces, llegó un momento en que los escritores de esta generación mía nos dio miedo escribir sobre la violencia. Y entonces hay un gran auge de la literatura intimista, una época, novelas de alcoba, novelas de amor y sexo, erotismo. Yo también hice de esas, porque de pronto eso sí, decía Plaza de Janés, eso sí, entonces aceptaban las novelas así. Yo publiqué 2 novelas así, una que se llamó Irene, un poco existencialista, pero el hecho social nunca estuvo aislado de ese trasfondo, de ese telón. Ella, la señora que está aquí, es mi madre, que yo le conté que mi proyecto del libro y quería tomar, que si quería que yo le tomara, que ella había vivido la violencia en el Líbano en la época de los 50, que tuvo que salir disfrazada y posando como la mujer de un militar para poder salir en esa época, porque a mi padre lo iban a matar por liberar. Entonces ella me posó para esta foto y otras fotos más. Entonces creo que la literatura para mí de este fenómeno siempre me ha perseguido. Mi tercera novela se llama 6 hombres, una mujer, y fue publicada por Grijalbo Mondadori, y es la historia que también tiene que ver con este fenómeno, la historia de mi generación, de los revolucionarios de café, de los académicos que teorizaron la revolución, que se tomaban el café bebiendo whisky, y que ahora muchos de ellos están en los grandes puestos, han sido ministros, están en las organizaciones internacionales y ahora denigran de ese sueño, de esa utopía
de la revolución de esa época. Esa novela es esa historia de utopías traicionadas, es una historia de amor universitario que luego la pareja tiene que separarse por esos asuntos ideológicos. Y yo creo que esa novela de los conflictos que hemos tenido últimamente está ya escribiéndose. Porque yo he visto muchas novelas de la generación posterior a la mía que hablan sobre el narcotráfico, que hablan sobre el problema de la guerra, pero desde el punto de vista aséptico de la historia y la política. 300.000 muertos del año 50, 7 millones de desplazados ahora, miles de muertos en la época del paramilitarismo. Todo eso alguien tiene que decir por qué, cómo, dónde, por qué lo permitieron. Porque yo tengo el convencimiento que no es solo asesino el que aprieta el gatillo y prende la motosierra, sino el que determina que eso suceda, el que permite que eso suceda. Y la literatura de todos los pueblos debe contar eso, pero no desde la venganza, no desde la ideología, no desde el punto de vista político de ninguna tendencia, sino desde el punto del dolor de la víctima. Alguien decía que la guerra le duele más a los vivos, claro, que a los muertos. Y creo que las mujeres de Colombia son las que más han sentido ese dolor, porque son las que quedan huérfanas, viudas, las que están llorando a sus muertos, las que están buscando a sus muertos. Y tenemos que, a través de la literatura y a través de la poesía, así suena muy doloroso, contar estos fenómenos. Eso les cuento lo que he hecho yo con este libro y con mi quinteto de la frágil memoria. Yo dejé de publicar 20 años y me dediqué a estudiar la historia de Colombia, a pasearme por todos los documentos, escritos, análisis, los sociólogos, los violentólogos, para entender esta guerra y saber que yo debía escribir ese libro. Y sobre todo es un libro que yo le debía a Germán Guzmán Campos, un sociólogo muy importante que escribió La violencia en Colombia junto con Fats Borda y Umaña Luna. Él me dijo, tú tienes que escribir después del Jardín la novela de la guerra, y yo tengo unos documentos que nadie conoce y que te voy a dar. Yo estaba destinado a escribir esa novela, no importaba si fuera buena novela o mala novela, a mí me correspondía a mi tiempo, a mi compromiso interior de corazón. Y escribí durante 20 años, y cuando me di cuenta tenía un libro de 2000 páginas. Pero cuando terminé de escribir ese libro, entendí que editorialmente era un libro complicado. Entonces volví a reescribirlo, separándolo en 5 tomos, con 5 historias distintas, pero que cada uno tenía su autonomía, pero que internamente dialogaban entre ellos y los personajes iban de un libro a otro. Y el primer libro que se publicó de ese quinteto, después de haber publicado durante 20 años, fue El pianista que llegó de Hamburgo, publicado por Cangrejo Editores. Tenía yo mucho miedo porque tanto trabajo, pero fue muy lindo porque El pianista fue recibido como en mis viejos tiempos de los 24 años, cuando se publicó El Jardín, y la gente estaba muy expectante. Germán Vargas estaba muy entusiasmado, los críticos lo recibieron muy bien, entre ellos José Luis, Isaías. Se escribió mucho y el libro yo creo que sigue vivo. La historia de mis novelas es la historia de esos seres anónimos que no son protagonistas de nada, como somos todos nosotros, que están ahí en el momento de la guerra. Gabo denuncia en 1959 en la revista Acción Liberal que la novela de la violencia es un fraude, es decir, son novelas de muertos. Daniel Caicedo, Ernesto León Herrera, Eduardo Caballero Calderón, los novelistas que sonaban en esa época, eran novelistas fallidos porque hablaban de los muertos. Él decía, la novela no es sobre muertos, la única novela sobre muertos válida es Pedro Páramo. Pero que están vivos.
a los muertos. Es decir, la novela no se hace con los muertos, sino los que quedaron vivos y están sudando hielo en sus closets. Y el mejor retrato de la dictadura oprobiosa e inmunda, el repugnante de Laureano Gómez, el padre del anciano que está contra el proceso de paz, Enrique Gómez, la hizo el gran Burundá muerto Jorge Salamea. Es decir, los escritores y la crueldad que hicieron los empresarios norteamericanos contra ese pueblo inerme de Vietnam, lo hizo Norman Mailer en su novela Los ejércitos de la noche, y Sartre en La República del Silencio, contra la opresión nazi, y Eduardo Galeano en Días y Noches de Amor y de Guerra. Toda la catástrofe que hicieron la Operación Cóndor en América Latina lo hace de una manera literaria y hermosa, doliéndose de que Rulfo tenía que ser un pobre empleado público que no podía tener unas vacaciones porque no daban permiso, que sufría de tristeza, por eso no dan permiso, decía Rulfo. Eso es la literatura, con esa Petite Histoire que lo hace tan bellamente Jorge Eliezer Pardo en Los Velos, este libro es formidable, Los Velos de la Memoria y El Jardín de las Weissman. Esos son los testimonios que van a quedar y son los que van a dar el mejor testimonio de lo que fue la violencia, porque eso es una crueldad que viene desde hace siglos. Entonces la literatura es la que expresa con mayor realidad, con su ficción, recrea y reinventa la realidad y la hace más factible. Esa es una tarea que tenemos los escritores de esta generación y de los que vienen. Ya recrear no solo la violencia de este tiempo, sino la de siempre, la que engendró la violencia de este tiempo, que se remonta a muchos siglos. Yo hablo desde el teatro y, como decía Jorge Eliezer, hablamos desde las víctimas. Un trabajo que realicé, un performance que se llama Reparación, y una obra de incendios. Es la comunión con las víctimas, es ese espacio para recuperar la memoria, para una comunión con el público y una voz que grita desde el escenario: aquí estamos y no podemos seguir lo mismo. Y estoy tratando mucho el tema de la mujer como las que tenemos la capacidad de perdonar. Es una palabra peligrosa, pero necesitamos recordar, limpiar y seguir. Somos nosotros las que parimos nuestros hijos y creo que el teatro es un espacio importante y de comunión con estas personas, más que sí, involucrarlos políticamente. Es como artistas trabajar la sensibilidad y crear el espacio de reflexionar sobre el dolor y la violencia. La literatura es un inventario de muertos. No, es un inventario de muertos que no se han contado en el dolor de los vivos. Pienso que esa es la función del escritor.